Buenas tardes, queridos hermanos, que el Señor les bendiga grandemente en este día. Bueno, hoy comenzamos nuestra reunión semanal de buena salud, donde repasamos el libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Bueno, recordar que siempre también tenemos un tip de salud a cargo de un profesional. Hoy lamentablemente nuestra hermana Pamela tuvo un inconveniente, no va a poder estar con nosotros, pero de todas maneras tenemos un tema que va a ser interesante y también adecuado a lo que estamos estudiando. Bueno, recordar que ya llevamos más de la mitad del libro y justamente estamos tocando unos temas que son de repente un poco duros, un poco difíciles de entender, pero que nos ayudan, ¿cierto? Porque el Señor ha inspirado todo esto para nuestro bien, ¿ah? Nos ayudan a cambiar nuestra manera de vivir, a hacer mejores elecciones para nuestra vida. Mis hermanitos, antes de comenzar, yo les invito a que podamos inclinar el rostro y podamos tener una oración. Oremos. Bendito Padre, Señor, santificado y glorificado sea su santo nombre, mi Dios. Estamos agradecidos, mi Dios, por este hermoso y maravilloso día que usted nos ha dado, donde hemos recibido su misericordia, mi Señor, sus cuidados. Señor Santo, a esta hora rogamos que su Santo Espíritu sea con nosotros, mi Señor, tocando nuestros corazones, abriendo nuestras mentes para recibir el pan espiritual, mi Señor, que usted nos quiere dar en esta tarde. Mi Señor Santo, que los consejos que recibamos aquí a través de la pluma inspirada, mi Señor, podamos recibirlos con amor, mi Señor, considerando que usted nos lo envía, mi Señor, para nuestro bienestar. Mi Señor Santo, rogamos todo por nuestro hermano Enoch, quien va a ser el encargado de compartir en esta primera parte, mi Señor, del resumen del libro Consejos sobre el régimen alimenticio, para que usted también, mi Señor, le utilice a él. Mi Señor, bendiga a cada hermano, a cada familia aquí representada, mi Señor. Se lo rogamos sabiendo que no merecemos nada. En los méritos de su infamado nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bien, mis hermanos, ya hablábamos un poquito acerca de lo que vamos a compartir el día de hoy. Ya llevamos, creo que no sé si es la cuarta o quinta semana con este mismo tema, pero es un tema largo dentro del libro de esta sección número 23, me parece que es. Eh, Así que, y si es tan largo, es porque es importante. Así que, bueno, vamos a recibir este tema, este repaso que nos va aquí a dirigir nuestro hermano Enoch. Hermanito Enoch, por favor, es suyo el micrófono y la pantalla. Muy buenas noches, hermana Mónica, y a todos los presentes. Muchas gracias. Sí, así es. Vamos a compartir pantalla enseguida. Muy bien. Como bien dice nuestra querida hermana Mónica, estamos ya avanzando rápidamente, pasando ya la mitad del libro y con temas bien interesantes, bien medulares, eh, temas bien concentrados y al hueso. Así que estamos en la sección 23, seguimos hablando de las carnes, ¿no es cierto? Es la continuación de las proteínas y en el capítulo 24. Así que vamos a ir avanzando. Como bien ya tenemos este texto o versículo cada semana, que es yo creo que el versículo fundamental para poder entender este mensaje, en 1 Corintios 10:31 y dice así, en conclusión, ya sea que coman o beban, o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Así que vamos a ir avanzando. Como bien decía, estamos en la continuación de las carnes, ¿verdad? El ítem 689 habla justamente de ello, de los efectos que causan en este caso la alimentación a base de carne. Dice así, los efectos de una alimentación con carne no se advierten tal vez inmediatamente, pero esto no prueba que esa alimentación carezca de peligro. Pocos se han de convencer, ¿no?, de que la carne que han comido es lo que envenenó su sangre y causó sus dolencias. Eso está en el Ministerio de Curación, página 242 de 1905. Así que esto es algo, pero medular, fundamental. Muchos lo obviamos en el pasado seguramente, o quizá ahora, respecto a este mensaje.
dado que el daño no es tan inmediato, sino es progresivo. Entonces, todas las dolencias que podamos tener van a ser en relación a la alimentación que nosotros pongamos en nuestro cuerpo. Si ponemos buena alimentación, nuestro cuerpo se vitaliza y puede estar saludable, pero si ponemos alimentos que ya vimos a través de la pluma inspirada y también hemos visto en este tiempo a través de la ciencia, ¿verdad? La ciencia ya da luces de cómo debemos alimentarnos y da una postura alejada acerca de la alimentación de proteína animal, dado que no son tan beneficiosos como se pensaban antes. Vamos a ir avanzando al ítem 690, si alguien quisiera comentar, sería muy bueno. El tema me ha sido presentado bajo diferentes aspectos. La mortalidad causada por el consumo de carne no se discierne. Si se percibiera, no oiríamos más defensas y excusas en favor de la complacencia del apetito por la carne. Tenemos abundancia de cosas buenas para satisfacer el hambre sin necesidad de poner cadáveres sobre nuestra mesa para que integren nuestro menú. Esto fue escrito en 1896. Y este mensaje ya en ese entonces, ¿no? Hace muchos, muchos años, más de 100 y tantos años, se daba este mensaje duro, fuerte y claro. Pero esto es, como le decíamos siempre, no es una, eh, podríamos decir, un mensaje de miedo, de llevar miedo a las personas. No, esto es algo de sentido común, ¿no? No es que con este mensaje se deba a lo mejor disparar y darle duro a quienes todavía no han podido dejar esta base de alimentos. Pero es importante que conozcan el mensaje, que por lo menos entiendan que el Señor ha dispuesto a la mensaje del Señor para que este mensaje llegue a nuestra mente y lo podamos recibir con amor. El ítem 691, el subtítulo dice, no se reconoce la causa, así que ahora vamos a ver qué dice el ítem 691. Muchos mueren de enfermedades totalmente debidas al consumo de carne, y la verdadera causa apenas es sospechada por ellos o por otras personas. Algunos no sienten inmediatamente sus efectos, pero esta no es una evidencia que no les esté haciendo daño. Puede estar haciendo su obra en forma segura en el organismo y sin embargo, por el momento, la víctima puede no darse cuenta de ello. Está en Temperancia Cristiana y Higiene y Biblia, ¿no es cierto? Esto es un mensaje bien fuerte, ¿no es cierto? Pero es importante que lo conozcamos, porque el hecho de que al comerlo no nos dé inmediatamente la dificultad o enfermedad, no quiere decir que no nos vaya a causar algún estrago si seguimos en este mismo hábito. Va a ocurrir, o sea, la palabra escrita de la pluma inspirada así lo manifiesta y debemos nosotros, como bien dice la escritura, ¿no? Si nosotros prestamos oído y escuchamos a los profetas, vamos a ser prosperados. Ítem 692. Usted ha dicho repetidamente en defensa de su complacencia del deseo de comer carne, por perjudicial que sea para otros, no me daña a mí, porque la ha usado toda mi vida, pero usted no sabe cuán bien se sentiría si hubieras obtenido o sea, se hubiera abstenido del uso de carnes. Así que también hay un beneficio, ¿no? Si alguien a lo mejor se siente muy fuerte y no le pasa nada, ¿no? Ha consumido toda su vida todo tipo de alimentos, ¿no es cierto? Carne y otros tipos de alimentos y no les pasa absolutamente nada. La sierva del Señor dice acá que si hubiera sido una alimentación más saludable, hubiera gozado de mejor salud. Así que también es un mensaje importante de poder tomarlo. Vamos a pasar al siguiente subtítulo. Aquí ya hablando de algo muy evidente, por lo menos dentro de todos los que profesamos la fe adventista
y también abrazamos, ¿no es cierto?, los escritos tanto de bíblicos como de la pluma inspirada. Vemos aquí una antorcha gigante que alumbra y va dándonos a nosotros el entendimiento para saber que alimentos no debemos ingresar a nuestro cuerpo y yo creo que la mayoría del pueblo adventista así lo practica, ¿no? Evita el consumo de cerdo. Pero aquí el subtítulo dice, el cerdo es especialmente condenado. Vamos a ver aquí por qué. Ítem 693. Dios os ha dado luz y conocimiento, que según habéis profesado, creéis que provienen directamente de Él. Esa luz os enseña a negaros a satisfacer el apetito. ¿Sabéis que el uso de carne de cerdo es contrario al expreso mandato del Señor? No porque Él deseara manifestar especialmente su autoridad, sino porque esa carne sería dañina para los que lo consumieran. Su empleo haría que la sangre fuera impura, de manera que la escrófula y otros humores corrieran en el sistema y todo el organismo sufriera. Especialmente los finos y delicados nervios del cerebro se debilitan y su función se entorpece de tal manera que las cosas sagradas no se disciernen, sino que se colocan en un plano inferior con las cosas comunes. Estos testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 96 de 1868. Esto ya en los comienzos, ¿verdad?, de la formación de la Iglesia Adventista. Ya era patente y latente este mensaje que hasta nuestros tiempos es un, podríamos decir, es una bandera, ¿no es cierto?, que enarbolamos para presentar el mensaje puro, dado que Dios mismo expresó esta sentencia de no comer este animal. Ítem 694. En los tejidos del cerdo hormiguean los parásitos. A ver, esto fue escrito en 1905, ¿eh? En los tejidos del cerdo hormiguean los parásitos. Del cerdo dijo Dios, os será inmundo. De la carne de esto no comeréis, ni tocaréis sus cuerpos muertos. Deuteronomio 14:8. Este mandato fue dado porque la carne del cerdo es impropia para servir de alimento. Los cerdos se alimentan de desperdicios y solo sirven para este fin. Nunca en circunstancia alguna debería ser consumida su carne por los seres humanos. Ministerio de Curación, página 241 y 242. Bueno, el Señor en su gran sabiduría y en el amor hacia nosotros nos alertó. Y es más, fue imperativo su alerta de no consumir los alimentos que en este caso son inmundos, impropios para consumo. Sigue diciendo el ítem 695. El cerdo, aunque constituye uno de los artículos más comunes del régimen alimenticio, es uno de los más perjudiciales. Dios no prohibió que los hebreos comiesen carne de cerdo únicamente para mostrar su autoridad, sino porque no era un alimento adecuado para el hombre. Llenaba el organismo de escrófula y especialmente en ese clima cálido producía lepra y diversas clases de enfermedades. La influencia sobre el organismo en ese clima era mucho más perjudicial que en un clima más frío, pero Dios nunca se propuso que se consumiese cerdo en circunstancia alguna. Los paganos consumían el cerdo como alimento y el pueblo norteamericano ha utilizado abundantemente el cerdo como un importante artículo de alimentación. La carne de cerdo no sería agradable al paladar en su estado natural, de modo que se la toma apetecible condimentándola abundantemente, lo que hace que una cosa mala se torne peor. La carne de cerdo por encima de todas las demás carnes pone la sangre en mal estado. Los que consumen carne de cerdo en abundancia no pueden evitar estar enfermos. Los que hacen mucho ejercicio al aire libre no se dan cuenta de los efectos perjudiciales de la carne de cerdo, como los que viven en los edificios y cuyos hábitos son sedentarios y su trabajo es mental.
Sigue diciendo, pero el consumo de carne de cerdo no daña únicamente la salud física. La mente es afectada y la delicada sensibilidad queda embotada por el uso de este tosco alimento. Es imposible que la carne de ninguna criatura viviente esté sana cuando la inmundicia constituye su ambiente natural y cuando se alimentan de toda clase de cosas detestables. La carne de cerdo se compone de lo que éste come. Si los seres humanos ingieren su carne, su sangre y su carne quedarán corrompidas por las impurezas que recibirán a través del cerdo. El consumo de carne de cerdo ha producido escrófula, lepra y humores cancerosos. El consumo de carne de cerdo continúa causando el sufrimiento más intenso en la humanidad. Este es Mensajes Selectos, tomo 2, página 2, 81 y también en la 482, escrito en 1865. Ya en ese entonces era muy claro el mensaje y hasta este tiempo lo hemos llevado con mucha claridad. Eh, y vemos que este mensaje, la ciencia ha corroborado, ¿no? A través de los estudios de los microorganismos y los parásitos que habitan y que viven en estos animalitos de forma resistentes, se traspasan en este caso a los seres humanos, ¿no? Es bien conocido algunos parásitos que anidan también en los cerebros, ¿no? Que no mueren sino a altas, muy, muy altas temperaturas, casi cuando están chamuscadas, ¿no es cierto? A esas temperaturas recién mueren estos parásitos, como por ejemplo la triquina. Bueno, vamos a ir avanzando. Vamos a hablar ahora acerca de la grasa y la sangre animal. Miren qué importante. Bueno, esto es bíblico, ¿no? El Señor a través de su palabra instruyó a sus hijos, ¿no? De que debe haber una abstención, debemos ser abstemios en algunos alimentos. El ítem 696 dice así, como familia estáis lejos de hallaros libres de enfermedad. Habéis usado el cebo de los animales que Dios en su palabra prohíbe expresamente. Estatuto perpetuo será por vuestras edades donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Esto está en Levíticos 3:17. Además, ninguna sangre comeréis en ningún lugar en donde habitéis, ni de aves, ni de bestias. Cualquier persona que comiere de alguna sangre, la tal persona será cortada de entre su pueblo. Levíticos 7, 26 y 27 está en Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 61. Esto también fue escrito en 1868, así que, y bueno, obviamente también está en la Biblia, ¿no? Es un mensaje muy claro respecto a alimentación a base de grosura, en este caso sebo, ¿no? La grasa del animal, que antiguamente no se usaba, bueno, y actualmente igual, ¿no? Se usa como aceite, ¿no? Lo disuelven en los peroles y lo usan para fritar, para sofritar y para poder freír las carnes u otros alimentos. Ítem 697. La carne se sirve despidiendo un fuerte olor a grasa, porque conviene al gusto pervertido. Tanto la sangre como la grasa de los animales son consumidas como manjares deliciosos, pero el Señor dio instrucciones especiales de que estas cosas no debían comerse. ¿Por qué? Porque su uso produciría una corriente sanguínea enferma en el organismo humano. El no prestar atención a las instrucciones especiales del Señor ha traído una variedad de dificultades y enfermedades a los seres humanos. Si estos introducen en su organismo lo que no puede constituir buena carne y buena sangre, deben soportar los resultados de su falta de atención a la palabra de Dios. Esto está en la carta 102, escrita en 1896. Así que es reiterativo también este mensaje, ¿no? Un mensaje
como bien decíamos, no es un mensaje para este tiempo, es un mensaje para nosotros que debemos tomarlo con humildad, con amor propio también, ¿no? Y amor a Dios sobre todo. Vamos a ir avanzando. Bueno, esta es la última lámina. ¿Qué se puede decir ahora de los peces, de los pescados que habitualmente, ¿no es cierto?, podemos encontrar en muchos lugares. El subtítulo dice, el pescado a menudo está contaminado. Ítem 698 y última lámina de esta noche. Dice aquí, en muchos puntos los peces se contaminan con las inmundicias que se alimentan y llegan a ser causa de enfermedades. Tal es en especial el caso de los peces que tienen acceso a las aguas del albañal de las grandes ciudades. Los peces que se alimentan de lo que arrojan las alcantarillas pueden trasladarse a algunas aguas distantes y ser pescados donde el agua es pura y fresca. Al servir de alimento llevan la enfermedad y la muerte a quienes no ni siquiera sospechan el peligro. Esto está en el Ministerio de Curación, página 242 de 1905. Estos peces que habitualmente, ¿no es cierto? No sé, los podemos obtener de la pesca en el mar o en los ríos. Ellos atraviesan, pero kilómetros y kilómetros para desovar en el ciclo de la vida de los peces, ¿no? Aquí habitualmente los salmones hacen este recorrido, llegan hasta el mar, viven en el mar y después se devuelven por las cuencas y viajan contra la corriente en rumbo hacia la cordillera, llegando a lugares muy distantes, muchos kilómetros, y ahí desoban, ¿no? Y ahí vuelve de nuevo el ciclo, ¿no? Nacen los huevecillos y vuelven de nuevo hasta la playa y así. Bueno, estos alimentos en nuestro tiempo están mucho más contaminados que en 1905. En 1905 la contaminación era a través de las cloacas, ¿no? Que a veces los vertederos de aguas servidas que las lanzaban a los ríos, ¿no? O a las fuentes de los mares. Pero en este caso ya la contaminación ha alcanzado niveles más alarmantes, dado que no solamente de desechos humanos, sino también ya tenemos, ¿no es cierto?, desechos químicos, que obviamente esas no las podemos ver, ya que son microscópicos o son, los animales ya vienen con esa enfermedad, ¿no? Bueno, hay cosas que uno debe también ponerse a pensar y tomar este mensaje con altura de miras y con responsabilidad. Es como un azar, ¿no? Uno podría decir, no, pero yo consumo, nunca me he enfermado y yo lo compro en lugares donde están habilitados, qué sé yo. El tema es que es como una ruleta rusa, como nunca uno sabe qué podría pasar, qué podría consumir o si estamos haciéndonos un daño de forma progresiva. Bueno, el Señor nos libre, nos dé sabiduría, nos provea los recursos, los medios para poder también hacer estos cambios, ¿no? Que el Señor nos ayude, nos dé la sabiduría para tomar las mejores decisiones en nuestro tiempo. Bueno, si alguien quisiera comentar, sería buenísimo, o si no, Hermano, pasamos a la... Hermano Enoch, hermano, buenas noches. Adelante, hermano Justo. hermanos, en la lectura que hemos escuchado se hace mención a la sangre. Al consumir la carne, dice de que la sangre, como dice, se afiebra o se envenena y, y la sangre prácticamente es la vida, ¿no? Entonces, cuando uno va al hospital, entonces para ver tus enfermedades, siempre te hacen un examen de sangre, ¿no? Ahí están los triglicéridos, no sé, y tantas otras cosas que van viendo que justamente son los que generan el problema, ¿no? Nuestra salud. Entonces, creo que resaltar eso, ¿no? No sé, eh, esto de la sangre es importante, ¿no? Y, o sea, el consumo de las carnes, aunque tienen, ¿no?, sus proteínas y todo, pero por otro lado perjudica también, ¿no? Perjudica
Eso es lo que está poniéndole atención en varios pasajes que se leyó. Ahí está mencionando la sangre, ¿no? Nuestra sangre que se contamina, se envenena. Cuando uno es joven, aguanta todo, ¿no? Pero cuando ya uno tiene años, entonces ahí sí ya el cuerpo ya no resiste, entonces ya ahí se enferma, pues, ¿no? Bueno, Así eso de es. la sangre llama la atención y sería muy bueno, ¿no? De repente alguien que conoce respecto a esto de la sangre, sería bueno que pudiera comentar. Gracias, hermano. Muchas gracias, hermano Justo. Sí, tiene toda la razón. Es parte esencial la sangre de la vida. Y en nuestra sangre, nosotros los seres humanos llevamos los nutrientes y también, aparte de los nutrientes, también llevamos todo tipo de organismos y incluso hasta virus, pues, si nos enfermamos, ¿no es cierto?, con virus, por nuestra sangre, por nuestro corriente sanguíneo, corre todos esos microorganismos o elementos, ¿no? Y lo mismo pasa con los animales. Si los animales están enfermos, en su sangre quedan todos esos parásitos, virus, enfermedades que también puede el hombre, al consumirla, infectarse. Es por ello. Bueno, el hermano Celso quería comentar. Hermano Celso, adelante. Gracias, hermano. Buenas noches, hermano. Buenas noches, ¿Verdad hermano. que la carne envenena la sangre? Dice. Entonces, la persona que come atrevido, torpe, entonces, ¿qué esperanza tiene? Entonces, acá el libre albedrío también, ¿no? Entonces, el que tiene oído, oiga, dice, ¿no? Entonces, debe entender, comprender, ya dejar, pues ya, hermanos, la carne para no se ha envenenado la sangre y envenenado en persona también, ¿no? Ya sea físico, espiritual también, total, As- envenenado. Así es, hermano, así Entonces hay es. que tener cuidado. Gracias, hermano. Así es, muy bien, sí, hermano, exactamente. Este es un tema un poco sensible dentro de los hermanos o dentro de las mismas personas, ¿no? Que no son cristianas o no profesan nuestra fe. Es muy sensible porque ellos no entienden el sentido profundo de obedecer a Dios y honrarle, dado que en su realidad el consumir carne o cualquier alimento animal no los enferma inmediatamente. Y además es por costumbre, es por tradición, es por un arraigo de las personas, ¿verdad? Por un arraigo, por una forma de vida, un estilo de vida o es una forma de vivir. Entonces, por ello no se presta la mayor atención a este mensaje, que es un mensaje fuerte, es duro, pero es un mensaje de amor para que nosotros podamos estar bien. Muy bien, estaríamos entonces, querida hermana Mónica, para que podamos pasar con la siguiente parte de este programa. Amén, hermanito Enoch. A mí lo que me impresiona, hermanos, es que este mensaje que nos trae la sierva del Señor es hace tantos años, y en esos años ella ya hablaba de las enfermedades, los animales, y han pasado cuánto, ¿cierto? Cuánto tiempo desde entonces, y vemos cómo es cierto esto de que los animales están tan enfermos. Vemos como la contaminación en todo tipo de ambientes, en el agua, en la tierra, ¿cierto? En el aire, hace que los animales tengan enfermedades que antes no sospechábamos ni imaginábamos. Pero ella ya en ese tiempo, ¿cierto? A través de lo que el Señor le ha inspirado, nos habla acerca y nos previene acerca de cuidado que debemos tener y de no consumirla. Bueno, todo esto cierto es por inspiración de Dios y debemos tomarlo de esa forma, mis hermanos, que si bien es cierto, en un momento al hombre se le permitió comer ciertos alimentos, el consejo ahora es que no lo hagamos por nuestro bienestar, por nuestra salud, ¿sí? Bien, mis hermanos, vamos a continuar con la segunda parte. Como dije, nuestra hermana Pamela, por alguna situación familiar, no pudo estar con nosotros, pero quiero compartir con ustedes un video
bueno, de lo mismo que hemos estado hablando todas estas semanas también acerca de la alimentación, porque hermano, no es fácil cambiar una dieta si uno no tiene el conocimiento. Lo importante es que lo hagamos, ¿cierto? Ojalá de la mano de un especialista, de alguien que tenga el conocimiento, que sepa, porque por muy buena intención que tengamos, nos podemos enfermar si no nos informamos bien, ¿ya? El tema que traemos esta noche se llama dieta equilibrada y combinación de alimentos y lo trae la especialista en salud, Lidia Rojas. Lo vamos a compartir, mis hermanitos, espero que sea de beneficio para cada uno de nosotros. Hola amigos, les saluda Lidia Rojas. Estamos comenzando una serie de temas de salud preventiva para poder ayudarnos en nuestra mejoría, en nuestra salud familiar, y para poder cuidar este cuerpo, templo del Espíritu Santo que Dios nos ha regalado. En esta oportunidad vamos a presentar un tema, el cual se titula Dieta equilibrada y combinación de alimentos. Un tema muy interesante y el cual a veces genera muchas dudas, por lo tanto vamos a aclarar algunas dudas en esta oportunidad. Como podemos ver en la lámina, tenemos ahí un estómago, el cual se encuentra con sus alimentos. ¿Cuántas veces ingerimos alimentos sin ni siquiera hacernos conscientes de lo que estamos ingresando a nuestro organismo? El Señor nos dice en el libro de Éxodo 15:26 de la Biblia que Él es nuestro Señor y nuestro Dios. Y dice, si escuchan mi voz y hacen lo que yo considero justo, y si cumplen mis leyes y mandamientos, no traeré sobre ustedes ninguna de las enfermedades de las que traje sobre los egipcios, Yo soy el Señor, su Dios, quien les devuelve la salud. Es una maravillosa promesa que Dios nos hace de que Él va a estar pendiente de nosotros, que Él, si nosotros somos obedientes, nos va a regalar salud, nos va a devolver la salud si la hemos perdido. Por lo tanto, tenemos que aprender cómo cuidar este cuerpo y cómo obedecer las leyes de Dios, conocer sus leyes y aprender a guardarlas con la ayuda de Dios. Dios nos da todo, nos da sus leyes, nos da su conocimiento y también nos da la fuerza de voluntad. Tenemos un principio muy importante que considerar en nuestros hábitos, que es la temperancia. ¿Qué significa la temperancia? Que tenemos que comer abundantemente de todo lo que es, no comer abundantemente de todo lo que es bueno, sino comer moderadamente de todo lo que es bueno y abstenernos de todo lo que es perjudicial. ¿Qué significa eso? Abstenernos es evitarlo, ¿ya? Es no consumirlo. Todo lo que ya sabemos que es dañino, sacarlo de nuestra dieta. Y este principio también se puede usar en otros ámbitos de nuestra vida. En todas las cosas debemos tener un nivel de temperancia, en el dormir, en el estudiar, en el trabajar, en la diversión, en todo con moderación. El Señor nos establece principios divinos respecto a nuestra alimentación en la Biblia. Tenemos en Eclesiastés 10:17 que nos dice el Señor: bienaventurada eres tú, tierra, cuando tu rey es hijo de nobles y tus príncipes comen a su hora, para reponer sus fuerzas y no para embriagarse. ¿Qué significa esto? Que nosotros a través del alimento también podemos estarnos embriagando, podemos estar generando un estado etílico, que es lo que vamos a ver en esta oportunidad. También hay otro principio que está establecido que dice, a veces no combinan los distintos alimentos que llegan al estómago y como resultado de ello fermentan. Esto provoca muchos trastornos estomacales. Aliméntese con comida sana a intervalos regulares, o sea, no comer a cada rato. No llene el estómago con una gran variedad de alimentos en una sola comida. Distintos tipos de alimentos pueden generar una perturbación en nuestro estómago. Cuando se consumen combinaciones de alimentos incompatibles y se produce fermentación, encontramos también que en el tubo digestivo se produce alcohol, con las mismas consecuencias que resultará de beberlo.
y con el mismo riesgo potencial para el hígado. Es una cita del libro La antidieta de Harvey Diamond. Esto se está estudiando actualmente porque no se comprende por qué las personas padecen de enfermedades que tienen los alcohólicos cuando no consumen alcohol. Por ejemplo, de enfermedad de hígado graso, de ENA, que es hígado graso no alcohólico, ya, atosis hepática no alcohólica. Entonces vamos a comprender un poquito por qué se produce esto. Tenemos que entender que muchas veces empezamos a cultivar nosotros las semillas de la embriaguez en nuestra vida sin darnos cuenta. Los principios de la templanza deben llevarse más allá del mero consumo de bebidas alcohólicas. El uso de alimentos estimulantes indigestos es a menudo igualmente perjudicial para la salud y en muchos casos siembra las semillas de la embriaguez. La verdadera temperancia nos enseña a abstenernos por completo de todo lo perjudicial y a usar moderadamente lo que es saludable. Eso sale en el libro Mente, Carácter y Personalidad, tomo 2, página 66. Tenemos que en nuestro organismo a nivel bioquímico se produce el ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es un ciclo en el cual se produce el metabolismo de la glucosa o de los azúcares que nosotros ingerimos. Ese ciclo tiene una fase que es la digestión, después viene la absorción y después viene el metabolismo celular. O sea, el ciclo comienza en el metabolismo celular, el cual se puede dar con presencia de oxígeno, que es la fase de la respiración celular, y también hay una fase que es de fermentación, donde se produce la glucólisis, donde se produce una fase que puede ser totalmente sin oxígeno dependiendo de nuestros hábitos. Y eso tiene una fase intermedia que se llama piruvato. Y finalmente toda esa azúcar que va pasando por distintas fases del ciclo de Krebs llega a acetil-CoA. Y después entra el ciclo de Krebs. Ya tenemos primero la fase del piruvato, luego acetil-CoA y finalmente el ciclo de Krebs. Bueno, en las fermentaciones que producimos en nuestro organismo tenemos diferentes tipos. Aquí voy a mencionar algunas de las más conocidas: la acética, la láctica y la alcohólica. Dependiendo de la microbiota que tengamos en nuestro organismo, eso significa los microorganismos, la variedad de microorganismos que tenemos presentes en nuestro cuerpo, en nuestro intestino especialmente, dependiendo de esa diversidad de microorganismos y también lo que nosotros le damos de alimento, es el tipo de fermentación que se va a desarrollar en nuestro cuerpo. Entonces, lo ideal es que sea una fermentación relativamente controlada, con temperaturas controladas, donde no se produzca fermentación, no se produzca una fiebre intestinal alta. Lo ideal es tener a 37 grados nuestro intestino. ¿Qué pasa cuando nosotros hacemos malas combinaciones, comemos excesos de ciertos tipos de alimentos y menos de otros? Va a producirse sobrefermentación, va a producirse mucho alcohol en nuestro organismo. ¿Y qué sufre? Sufre nuestro órgano noble llamado hígado, el cual es un órgano que es una glándula con mayor peso en el cuerpo, pesa 1,5 kilos. El color normal de un hígado es de color rojo oscuro y está ubicado por debajo del diafragma y ocupa la parte superior derecha del abdomen. Aquí tenemos nuestro hígado, órgano noble que muchas veces nosotros no cuidamos y pensamos que si no tomamos, por ejemplo, alcohol directamente, estamos cuidándolo, y ahora vamos a entender que no es así. Este órgano tiene varias funciones en el organismo. Una de ellas es metabolizar los hidratos de carbono, metabolizar las grasas. También metaboliza las proteínas, almacena vitaminas, produce sustancias de coagulación, almacena hierro en forma de ferritina y elimina o depura medicamentos, hormonas y otras sustancias. Vemos que está pasando por ahí la vena hepática, la vena porta, la arteria hepática, el conducto biliar común, y está abajito del hígado la vesícula, que es la productora de la bilis. Tenemos que aprender a cuidar este órgano, el cual es muy importante y el cual tiene una ventaja muy grande, que es un órgano que se regenera. A diferencia de otros órganos que cuesta mucho regenerar, este sí se regenera. Dios nos ha dado ese regalo hermoso de que nuestro hígado, aunque tengamos enfermedades con él, lo podemos ayudar. Es importante que entendamos que de este órgano dependen cantidad de funciones en el organismo, como vemos ahí, y que interfieren todo. Es el gran laboratorio del cuerpo. Este órgano produce bilis para ayudar a desdoblar y quemar las grasas, y se encarga además de purificar la sangre y convertir los alimentos en energía. Trabaja en conjunto con el conducto biliar
con la vesícula biliar y con el páncreas. O sea, el conducto biliar es dentro del hígado. Y tenemos ahí una función maravillosa que día a día está haciendo nuestro organismo. Pero lamentablemente este órgano que es tan básico, que es tan esencial, muchas veces nosotros lo convertimos en un órgano dañado, como podemos ver en la imagen. Se ve sometido a tantas situaciones perjudiciales que generan problemas de distinta índole, siendo la más grave la enfermedad hepática avanzada, producida por diversas causas y que impide que este órgano tan importante realice sus funciones. Una dificultad para la detección de la enfermedad hepática es que en la mayoría de casos es asintomática y no se manifiestan síntomas del fallo hepático hasta que la enfermedad está avanzada. Vamos viendo ahí que en la primera fase se ve un hígado sano, en la segunda fase ya un hígado que tiene fibrosis, en la tercera fase ya un hígado con cirrosis y en la cuarta etapa ya es un cáncer de hígado donde esos hepatocitos ya no funcionan, donde tenemos como una costra y tenemos lleno de lesiones nuestro órgano. Se fijan ahí que tenemos que este órgano es el que procesa el alcohol, el que metaboliza el alcohol a un ritmo constante. El alcohol pasa por el tubo digestivo hasta llegar al estómago. Allí se absorbe el 20% del alcohol ingerido. Luego llega al intestino delgado y se completa la absorción. Y la sangre con alcohol circula por el cuerpo y llega al cerebro. El hígado metaboliza el alcohol a un ritmo constante y los riñones recolectan las sustancias resultantes que son filtradas y luego enviadas a la vejiga. Y aquí se almacena la orina que es más abundante que la normal. ¿Ven? Ahí tienes las dos vías. La vía de cómo se absorbe el alcohol, que es la vía roja, y cómo eliminamos el alcohol. Y finalmente una mínima parte se elimina por la exhalación, o sea que se va almacenando el alcohol y va generando grasa, va generando hígado graso. Entonces podemos producir alcoholismo sin beber alcohol, porque existe otra forma de alcohol etílico, que es con la fermentación excesiva de los alimentos. Ahí se produce mucho más alcohol del que deberíamos tener. Los alimentos tienen que recorrer varios metros y fermentarse, y ellos sufren cambios químicos al momento de metabolizarse. Pero escucha esto, dice la palabra, escucha tú esto que estás afligida, que estás ebria, dice, pero no de vino. O sea, la misma palabra de Dios nos está dando una señal ahí en Isaías 51:21 de que podemos estar ebrios, pero no de vino. Entonces, ahí podemos ver algunos sintomatologías que nos pueden dar ser un indicador de que tenemos hígado graso. Por ejemplo, tener un estómago muy abultado. ¿Ya? Podemos incluso ser delgados, pero tener un estómago abultado. Y eso ya es una señal de que se está poniendo graso nuestro hígado. Se aumentan las células adiposas por dentro de los órganos y también en el tejido del abdomen. El 90% del alcohol que absorbe el organismo se metaboliza en el hígado a través de los hepatocitos, en las que el alcohol se oxida transformándose en acetaldehído, responsable de los efectos nocivos del alcohol. Cuando nosotros hacemos combinaciones de algunos alimentos que son fermentables, por ejemplo, como son las frutas, tenemos que este alimento, al combinarlo con otro alimento de más lenta digestión que la misma fruta, por ejemplo, un cereal húmedo especialmente, se va a convertir en un alimento que se va a demorar más horas en llegar al intestino delgado, de 6 a 8 horas, por ejemplo, en el alimento que está en el dibujo. Y esto adentro, si es que no estamos tan enfermos, tenemos 37 grados. Ahora, si estamos con fiebre intestinal, ya tenemos más de 37 grados. Y esto va a producir una sobrefermentación al tener fruta, y sobre todo fruta cruda. Esta combinación de fruta cruda con otro alimento incluso puede llegar hasta a 52 grados de alcohol. O sea, puede ser como tomarse un vaso de alcohol fuerte, pero solo que no se va a sentir la misma sensación tan rápido. Es más lenta la fermentación, pero llega igual a los grados. Entonces, el estado nutricional de una persona que está sufriendo alcoholismo puede resultar alterado ya por este excesivo consumo de alcohol. Por ejemplo, en nutrición, ¿qué hace cuando tenemos alcoholismo oculto o alcoholismo por alcohol o por alimento? Va a alterar el equilibrio de la glucosa en sangre, pudiendo causar hipoglucemias en estados de ayuno, hipoglucemias severas. Produce infiltración de grasa en el hígado o esteatosis hepática, es una de las consecuencias. Aumenta el colesterol LDL o colesterol malo en sangre. Inhibe la síntesis de algunas proteínas de gran importancia. O sea, va a haber menos metabolización de proteínas, síntesis de proteínas,
que son funcionales e importantes en el organismo. Tenemos que también reduce la absorción de ácido fólico, pudiendo ser este un factor desencadenante de anemia nutricional. También influye en que va a bajar la absorción de zinc y selenio, 2 minerales esenciales en nuestro metabolismo. Minerales y antioxidantes importantes para el sistema inmunológico también. Interfiere también en la capacidad del organismo de absorber calcio. ¿Cuántas veces tenemos problemas a los huesos, problemas a los tendones, molestias que no sabemos por qué nos suceden? Incluso muchas veces consumiendo calcio como un suplemento recetado por el médico, y aún así no se puede solucionar nuestros problemas, y tiene que ver muchas veces con esta situación de estar alcoholizados, estar haciendo malas combinaciones en nuestros alimentos, comiendo excesiva cantidad de glucosa, comiendo entre medio de los alimentos, no respetando horarios. Comiendo mucho también influye, también se sobrefermenta el alimento cuando uno come más de lo que debe. Esto afecta a la salud ósea negativamente. El consumo de mucho alcohol puede causar desequilibrios energéticos, llevando a la desnutrición en los alcohólicos severos, a la obesidad en bebedores fuertes pero no adictos. Ahí tenemos nuevamente una imagen donde podemos ver un rango clínico, ¿ya? Un rango clínico donde ya vemos que muchas veces incluso dentro del rango clínico aceptado ya existe ya una cantidad de hígado graso. Muchas veces el rango de personas saludables en la medicina se considera, por ejemplo, de 0 a 40, pero una persona que ya tiene B25 en las transaminasas del hígado puede tener ya un grado de alcoholismo y puede tener ya un grado de esteatosis hepática leve, pero que la está llevando a enfermarse, porque el cuerpo no se enferma de un día para el otro, pasa un proceso donde se va deteriorando y donde muchas veces es silente, no tenemos síntomas. Por ejemplo, aquí tenemos, usted mismo puede hacer la prueba en su casa, ¿ya? Puede hacer una prueba poniendo arroz con piña, por ejemplo, ¿ya? En una jarra, y de un día para el otro lo deja a temperatura ambiente 37 grados. ¿Qué va a suceder? Es una fermentación. Y esta fermentación, como produce dióxido de carbono o CO2, también se va a aumentar el dióxido de carbono en nuestro cuerpo, los gases, ¿ya? A nivel intestinal y a nivel celular. Y se siente el olor a la fermentación. Ese mismo que usted está dejando afuera, va a ver las burbujas ahí, ¿cierto? También pasa en nuestro organismo. Cuando hay excesos de alcohol en el organismo, aumenta una bacteria que se llama Streptococcus, ¿ya? Esta bacteria es muy dañina para órganos como el corazón, el hígado, los riñones, para la columna vertebral, para el tracto respiratorio y para el cerebro. Se aloja en esos lugares y se empieza a multiplicar. Y si yo todo el tiempo le estoy dando alimentos que producen alcoholismo, va a seguir aumentando esa bacteria. Y si nuevamente le sigo dando al otro día y al otro día y al otro día el alimento que produce alcoholismo, esa bacteria va a estar feliz viviendo ahí en su casita con su alimento y se va a seguir multiplicando y va a seguir ocasionando problemas en estos órganos y enfermedades. Entonces muchas veces queremos atacar el problema específico del órgano, pero no nos damos cuenta que es un problema a nivel de hábitos, un problema sistémico. ¿El cuerpo sí necesita alcohol? Sí, lo necesita. Requiere de 0 a 14 grados de fermentación alcohólica normal para la elaboración de triglicéridos y colesterol, porque son importantes en la producción de hormonas y en muchas otras funciones, pero no un alcohol en exceso, ni sobrefermentación. Por ejemplo, ahí vemos una vista anterior de una arteria normal, pero ya cuando hay mucho alcoholismo se aumenta excesivamente la producción de colesterol y triglicéridos. Es uno de los factores. Estas combinaciones que vemos en la lámina, que se ven aparentemente lindas y saludables, no lo son. Y producen, algunas de ellas se ven saludables, otras no tanto, la de abajo no tanto. Pero sin embargo es una combinación donde se consume alimentos fermentables, como frutas crudas, con alimentos líquidos, ¿ya? Y que sí con algunos cereales fermentables, y que sí produce alcohol. Y produce más de lo que se debería. Quisiéramos recomendar especialmente la fruta como un agente de salud, pero ni siquiera la fruta debe ser consumida después de una comida completa de otros alimentos. O sea, no debe andarse comiendo fruta entre horarios, ni fruta de postre. La fruta se digiere muy bien cuando el estómago está desocupado, cuando está vacío, idealmente en la mañana para desayunar, excelente como agente de salud.
Pero cuando ya yo tengo digiriendo otros alimentos, se va a quedar ahí estancada y va a sobrefermentar. Tenemos nuestro ADN celular formado por 3 tipos de nutrientes. Aquellos que se ven ahí en el círculo amarillo son los fosfatos. Tenemos también las azúcar, que serían estos moraditos que se ven ahí al costado. Y tenemos las letritas que se ven al medio, que son las fases nitrogenadas. Así está formado el ácido desoxirribonucleico, por 3 tipos de nutrientes. Y esos 3 tipos de nutrientes también están presentes en nuestros alimentos. Tenemos que Dios nos dio la dieta original en Génesis 1:29 y luego agregó en Génesis 3:18, en su misericordia Dios dejó las plantas del campo también. O sea, dejó las plantas que dan semilla, que están sobre toda la tierra. Todo árbol en que hay fruto, que da semilla, lo dio para comer. Y luego nos agregó las plantas del campo. Cuando ya el hombre pecó y empezó a tener desequilibrios emocionales, desequilibrios en su salud, y empezó a haber oxidación celular, empezó a haber muerte celular, Dios dejó como misericordia las plantas, para que sean para nuestro remedio, para nuestra salud. Entonces, podemos ahí ver que en todos esos alimentos que Dios nos dio ya están presentes estos 3 elementos nutricionales: los fosfatos, el azúcar y el nitrógeno. La función que hacen los fosfatos, que son las verduras, las frutas, el agua, son reguladores de las funciones. La función que hacen los cereales y tubérculos, que es tener azúcar, son para darnos energía, ¿ya? O sea, tenemos 3 tipos de alimentos: verduras, cereales y tubérculos, y alimentos que tienen proteína. Esos son los alimentos originales que Dios dio en la dieta original, más añadiendo las plantas del campo. Y tenemos el primer grupo: verduras, frutas y agua. Ese grupo tiene la función de regularnos nuestras funciones bioquímicas. Ese es su objetivo. El grupo 2 que estamos viendo ahí, cereales y tubérculos, que nos provee azúcar, glucosa, y nos tiene la función de especialmente darnos energía. Y el tercer grupo, oleaginosas y legumbres secas, tiene la función de ayudarnos a construir células. Son constructores, tienen más proteína que otro tipo de nutrientes. Entonces Dios nos dio eso, pero es importante comer equilibrado, no cargarnos ni a izquierda ni a derecha, sino mantener un equilibrio entre los alimentos que son más alcalinos con los que son más ácidos. Como ya vimos, no debemos combinar las frutas especialmente con todos los tipos de alimentos, así que vamos a recomendar cómo alimentarnos las comidas que son sin fruta. Ya vimos que la fruta idealmente comerla sola, o también la puede comer con algún alimento fermentado previamente, como es el pan o como es el yogur, pero no con todo tipo de alimentos, para que no produzca ese exceso de etanol. Y aquí tenemos cómo comer equilibrado, ¿ya? ¿Cómo lo vamos a ver? Bueno, el Señor nos da su principio, dice: no te cargues ni a izquierda ni a derecha. En muchas partes de la Biblia nos da ese principio. Dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Tenemos aquí entonces cómo hacer un plato equilibrado. Bueno, vamos a poner en el plato equilibrado al lado izquierdo los alimentos que son más alcalinos, como son las verduras, las infusiones, el agua. Y vamos a poner al lado derecho los alimentos que son más ácidos, como son los que tienen azúcar, los cereales y los tubérculos. Y las proteínas, ¿ya? Que son oleaginosas, leguminosas o legumbres. Entonces, la idea es tener en proporción al plato la misma cantidad de verduras de variados colores, 4 colores o más, y en el otro lado los otros tipos de alimentos. Idealmente que fueran 3 energéticos. ¿Por qué 3? Porque son de origen vegetal y contienen algunos de los alimentos que se requieren en los ciclos metabólicos. Por ejemplo, un cereal contiene ciertos tipos de complejo B, de vitamina B. Otro cereal contiene los otros. Y entre todos van a ser el requerimiento nutricional que necesita nuestro ciclo de Krebs, por ejemplo, y otros ciclos más que tenemos. Y tenemos que también las proteínas, como son vegetales, no contienen todos los aminoácidos esenciales, todos los que requiere el cuerpo. Entonces necesitamos combinar para tener más variedad. Entre cereales y proteínas combinadas vamos a tener una mejor variedad. Y las verduras nos van a proveer minerales. Tenemos aquí entonces la recomendación de una dieta equilibrada tipo vegana, donde el 50% de la dieta está compuesta por las verduras. El agua se toma fuera de horario, no se toma junto con la comida para poder ayudar a que la digestión sea mejor. Y aquí no se diluya lo que estamos comiendo, sino que ayudamos que el estómago pueda más rápido hacer su trabajo.
El 30% de azúcares, ahí podemos poner todos los alimentos, cereales y tubérculos, y en el 20% podemos poner todo lo que son proteínas en cada plato. O sea, podemos comer rico, variado, no haciendo tantas preparaciones, sino que en una misma agregando más elementos, ¿ya? Para no comer hacer tantas ollas, digamos, sino que, por ejemplo, en un plato podemos poner arroz con quinoa. En vez de comer arroz solo, arroz con quinoa. Y le agregamos un choclo y ya tenemos 3 cereales. O en vez de un choclo puede ser en la ensalada, le agregamos una papa. A la papa le podemos poner una mayonesa vegetal de una oleaginosa. Y además podemos agregar una porción pequeña de alguna leguminosa. No esas porciones abundantes que generan problemas, por ejemplo, de ácido úrico y muchas otras consecuencias de tener mucho consumo de proteína, ¿ya? Es importante aprender esta parte y empezar a hacer combinaciones adecuadas en cada comida, especialmente 2 comidas al día, así sería ideal, o al desayuno y almuerzo. Ahora, si yo desayuno con fruta, puedo comer almuerzo y cena, pero temprano en la cena, ¿ya? Tenemos aquí que hay una cantidad enorme de alimentos que Dios nos ha dado y que están clasificados ahí. Verduras se pueden clasificar en varios tipos de alimentos: raíces, hojas, tallos, frutos de verduras en vaina, flores de verduras, hierbas aromáticas. En verduras tenemos una cantidad enorme y podemos ir combinando de sus distintos tipos para poder tener más variado el plato, con más colores y con más nutrientes. Y también lo mismo los cereales, los tubérculos, las leguminosas secas y las oleaginosas. Las leguminosas frescas se consideran verduras porque tienen más agua, clasifican en verduras. Entonces, aplicando esta dieta original, vamos a tener que está basada en el fundamento bíblico, que también tenemos un fundamento genético, que es cómo están compuestos nuestros cromosomas, y también un fundamento nutricional que te provee los elementos esenciales nutricionales, y además un fundamento bioquímico que nos va a ayudar a tener una calidad de sangre y de tejido mucho mejor. Necesitamos volver a nacer, necesitamos aplicar esta dieta equilibrada superior. ¿Por qué superior? Porque no tiene producto animal. Esa es la superior. Si usted todavía no ha dejado el producto animal, empieza a dejarlo de a poco, empieza a hacer cambios. Si ya no está comiendo leche, huevo y carne, deje carne, deje leche, o solo consuma la fermentada y de a poco la va dejando. Saque el queso, que es más nocivo que la carne, y empecemos a aplicar esta dieta en nuestra vida y volvamos al origen. La aplicación de esta dieta va a producir cambios importantes en nuestra mente, en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, y va a restaurar nuestros genes, los tejidos, para ser nuevas criaturas. Esta aplicación va a ayudar a estar inmunizados ante las amenazas que se nos presentan. Harvard ha presentado una dieta muy similar. La gente que no conoce a Dios está presentando dietas similares. Quienes buscamos a Dios con mayor razón debemos estar en esta misma sintonía. Ellos no conocen la luz de no combinar las frutas, las ponen juntas. Nosotros ya aprendimos esta parte. Aquí también la Iglesia Adventista ha puesto un plato parecido ya en el año 2013, un plato similar. 50% de vegetales, frutas, y el otro 30 y 20 de proteínas y de cereales, donde no se está recomendando consumir la leche, sino que los cereales, las proteínas vegetales. Tenemos aquí un ejemplo de un plato muy lindo que pueden ver, donde tiene la mitad de su plato visualmente de verduras, el 30 de energético y el 20 de 2 tipos de leguminosas, o sea, de oleaginosas. Aquí tenemos otro plato muy rico, donde tenemos visualmente la mitad de verduras, cereales en las croquetas que se ven ahí, y en la taza también, en esa preparación que es como una sopa espesa, y tenemos también 2 proteínas, las almendras y esos frijoles o porotos que se ven ahí, blancos, de los claros. Tenemos aquí otro tipo de plato equilibrado, ¿ven? Este tiene un caldo que es más líquido. Este caldo es ideal consumirlo 20 minutos antes, no junto con la comida, 30 o 20 minutos antes. Aquí tenemos otro plato rico, un desayuno nutritivo, variado. ¿Ven? Bonito, atractivo, sabroso. Y aquí tenemos otro plato más que también tiene un jugo, un extracto. Ese extracto idealmente también consumirlo aparte. En ese pocillo se ve verde una mayonesa vegetal con un sabor, con una planta. Y se ve un tipo galleta ahí en el plato, que puede ser una galleta que puede estar preparada con stevia. Y así es con stevia, se puede consumir junto con la comida. Si es con azúcar, no, porque va a sobrefermentar. Y aquí tenemos un desayuno preparado por mi niña, quien se lo hizo solita. Nosotros preparamos un pan masa madre completo y ella le agregó
verduras ahí al plato. Y ahí tenemos otro, más simple, más sencillo, para quienes se van de viaje o para quienes se van de paseo o a su trabajo tienen que llevar algo más fácil de comer. Y lo pone todo en un frasco por capas. Incluso puede ser hasta un negocio para quien no tiene trabajo. Puede hacer su plato equilibrado en un frasco, con su mitad de verduras, sus cereales y dos tipos de legumbres, por ejemplo, o un tipo de legumbre y una oleaginosa, una semilla. Ahí tenemos otro plato más, que este está con frutas y un yogur vegano, que está fermentado. Por lo tanto, ahí se puede mezclar frutas frescas o frutas frescas con frutas secas, que ahí le va a dar soporte por más horas. Un desayuno rico. Y aquí tenemos otro plato más, de invierno, con un cereal calientito, endulzado con stevia en el pocillo, quinoa con arroz, una croqueta de una legumbre, otro nueces que también tiene proteína y tenemos dos. Las cereales están dos en el pocillo, más el que está espolvoreado que es amaranto en pipocas, que está sobre la comida, sobre las verduras, ¿ven? Rico, ahí tenemos alcachofa, tenemos brusela, tenemos unas verduras oleaginosas que son las aceitunas, que son verduras porque tienen harta agua, no tienen tanta concentración de proteína, por eso la ponemos en el grupo de las verduras. Y ahí tenemos pepino, tomate, ¿ven? Zanahoria, lechuga. 50, 20, 30 y 20 aproximadamente. Cantidad de comer es de acuerdo a nuestro gasto energético y de acuerdo a nuestra necesidad. Ahí tenemos otro plato muy lindo. Este lo facilitó un hermano de Perú, Juan, que se aprendió a comer después que le dio el COVID y casi se muere, pero él aprendió a comer y aprendió a restaurarse, se rejuveneció, adelgazó y empezó a enseñar. Y él nos mandó este plato lindo. Aquí tenemos otro para niños, qué hermoso, que también lo mandó una persona en un programa que hubo. Y aquí tenemos otro más, ¿ven? Con una tortilla. A la tortilla usted le puede poner una o dos harinas. Y ahí tenemos otras pastas. Pueden ser pastas incluso sin gluten también, ¿ven? La tortilla a veces se puede hacer también con las semillas. Las semillas son proteicas. Chía, linaza, calabaza, semilla de girasol. Y así podemos combinar nuestros platos y hacer platos sabrosos, apetitosos y digeribles. El Señor nos promete en su palabra que Él nos va a dar la sanidad, que Él nos va a traer sanidad y medicina y nos va a curar. Y no solamente eso, además nos va a revelar abundancia de paz y de verdad. Dios quiere que tú en tu vida, en tu casa, puedas recuperar la energía que ya no tienes, la salud perdida, que puedas, si eres mujer, si estás a cargo cocinar, si no sabes cocinar, pídele a Dios, arrodíllate y pídele que te dé sabiduría, que te dé fuerza de voluntad. Y a ti que no te gusta a lo mejor comer verduras, que no te gusta comer integral los cereales, que piensas que comer cereales es comer esos cereales que venden en caja, eso no es cereales que Dios dio, esos son alimentos procesados que nos dañan. Si tú quieres aprender a revertir tu hábito, arrodíllate y pide la ayuda al Señor, porque Dios todo lo puede hacer en nosotros. Yo tengo testimonio personal, yo era muy, muy desordenada, me gustaba comer todo lo que era dañino. Aún todavía siento inclinación, porque tenemos esa inclinación al mal, pero Dios va transformándonos el querer como el hacer y nos va ayudando en nuestros problemas. Así que te invito para que tú busques al Señor y puedas recibir estos beneficios, no solamente de sentirte bien físicamente, sino de que tu mente se va a abrir, va a ser más lúcida, vas a poder rendir mejor, descansar mejor. Dios te bendiga grandemente y abundantemente. Amén. Amén. Qué maravilloso tema, ¿cierto? Y muy bien explicado. Yo espero que se haya entendido y que no hayan preguntas, porque la verdad es que yo no tengo respuesta. Pero si podemos compartir alguna experiencia sería muy bueno. Algo que yo acabo de aprender es esto de que muchas sustancias combinadas se pueden convertir en alcohol. Eso no lo sabía. Yo tengo este problema del hígado graso también, y claro, es por la alimentación, eso lo tengo perfectamente claro. Pero, hermanos, qué maravilloso es entender que existen formas de ir cambiando. Allí se nos mostraba una combinación de alimentos y la verdad es que se veían platos apetitosos. No tenemos excusas, podemos encontrar miles de recetas en internet
sin que tengan carne, sin que tengan huevo. O sea, nosotros según las cosas que nos gusten, ¿cierto? Podemos ir encontrando recetas para ir cambiando nuestros platos, aquellos que estamos tan acostumbrados de repente, pero que no nos hacen tan bien. Yo no sé si alguien desea hacer algún comentario, compartir algo antes de que nos retiremos. Hermana Mónica, Hermano hermanos, Justo. sí, sería muy bueno invitar a algún profesional que sepa esto de las combinaciones, porque podemos estar comiendo las verduras, las frutas, los cereales así, ¿no? Vegetariano o vegano, lo que sea, ¿no? Pero si combinamos mal, entonces somos peor que los alcohólicos. Nuestro hígado se hace graso y todo, porque no sabemos cómo combinar, qué cosa con qué cosa combinar en un desayuno, por ejemplo, del comúnmente de repente ya las verduras, las frutas juntos lo hacemos, pero ya ahí estoy escuchando de que se fermenta y el alcohol, pues es el alcohol etílico, como si hubiésemos bebido, ¿no? Alcohol etílico. Entonces, o la comida salada ya ingresa al estómago, pero no, sin consumir carne, nada de carne. Pero entonces nos estamos, peor que un alcohólico nos está. Entonces es importante saber, ¿no? Creo que algunos profesionales deben saber qué cosas combinar en un desayuno o de qué a qué hora no consumir. Uno como algo entendí de lo que explicó, pero no lo hizo tan práctico, no qué frutas se mezclan, cuando se mezclan, o digo, alimentos se mezclan, se convierten en alcohol. Eso Ajá. sería interesante, hermana, ¿no? Para aquellos que desconocemos, ¿no? Este Sí, asunto. hermanito Justo. Justamente nuestra hermana Pamela, ella es experta en salud natural, mi hermano. Eh, Ella iba a traernos un tema relacionado justamente con esto de la combinación de los alimentos. Esperemos tenerla la próxima semana y a ver si, bueno, le voy a pedir de forma especial que nos traiga un tema con respecto a eso, pero creo que de hecho era algo así lo que ella tenía pensado hacer. Así que oremos para que ella pueda acompañarnos, ¿sí? ¿Alguien más, hermano, desea hacer algún comentario antes de que nos retiremos? Hermana Hermano Mónica, Celso. felicitaciones a la hermana que usted le ha invitado para explicarnos algo, pero necesita más, ¿verdad? Que es una ciencia la alimentación. Si no sabemos, de alguna manera estamos enfermos con los órganos que tenemos. Sí, Así que a la hermana que ha empleado 50, 30, 20, eso es correcto la combinación, pero hay que especificar, hay que ordenar dónde hay que colocar, cuánto hay que comer y todas esas cositas aparentemente sencillo, pero hay que conocer. ¿Y por qué? Porque como Dios nos dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, por tanto, mucho mucho cuidado es saber alimentación. Se dice pues vulgarmente, ¿qué comes y qué tienes? No es sencillo, ¿no? Entonces, cositas que hay que aprender mucho como adventista del séptimo día y darle ejemplo al mundo entero. Gracias, hermano. así es, mi hermano Celso. Gracias también por su comentario, porque podemos tener la mejor intención de cambiar nuestra alimentación, pero si no sabemos justamente estas cosas que parecen detalles, pero que no son tan detalles, ¿cierto? También podemos enfermarnos incluso comiendo sano. Por eso es importante que nos eduquemos y que aprendamos. Y bueno, para eso vamos a tener entonces la próxima semana, si Dios así lo permite, a nuestra hermana Pamela, que como les decía yo es una experta en estos temas de salud. Mis hermanos, les doy las gracias. Nos vamos a juntar el próximo domingo, si Dios así lo permite. Y bueno, mañana los que estudiamos el repaso de escuela sabática. Hermanito Enoch, si es posible, usted nos puede despedir con la oración. Amén. Oremos. Amoroso buen Dios y Padre, le damos gracias por su amor, porque nos brinda, Señor, el mensaje oportuno. Nos das una instancia, Señor, para poder arrepentirnos si en algo te hemos ofendido, Señor, a través de nuestras decisiones. Ayúdanos, Señor, danos la sabiduría de lo alto
los medios necesarios para emprender en este gran desafío. Y te imploramos, Señor, que nos ayudes y a los que también van a escuchar este mensaje a través de las redes, también les des también la fortaleza, el ánimo, Señor, y puedan tomar una buena decisión al respecto. Acompáñanos en tu amor. Amén.